día, estimados amigos. El día de hoy tenemos a Edwin Ortega Figueroa y que tiene un título bastante largo. Es representante titular de organizaciones sindicales de la Comisión Nacional del Salario. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edwin? Pues bien, muchas gracias, agradeciéndoles a ustedes la invitación que me han hecho el día de hoy para poder conversar con ustedes de algunas situaciones interesantes en el mundo laboral y sindical del país. Gracias. Hemos estado explorando todas las implicaciones que pueden tener esta nueva ley de la inversión y el empleo, que algunos llaman de la elusión o evasión y desempleo. ¿Cuál sería digamos, la posición que ustedes tendrían? Bueno, hay una posición generalizada en torno a rechazar cabalmente la aprobación de esta ley. Definitivamente no es una ley que vaya a generar empleo, eso es lo primero que se rechaza. El hecho de que se plantee que es una ley para generar empleo y en el fondo por ningún lado se encuentran las formas, los mecanismos para generar empleo en el país. Lo otro es que definitivamente esta ley en determinado momento va a precarizar más aún las relaciones laborales del país, principalmente para los trabajadores. Hay otra situación que es interesante y en ese sentido es el hecho que también va a generalizar, entre comillas, los privilegios fiscales que hoy solamente tienen las maquilas y que ahora se pueden ampliar a otras esferas, en este caso de la inversión a nivel nacional. Entonces, en ese sentido diríamos que son muchas las situaciones que se están dando a efecto de que definitivamente el Congreso de la República lo piense muy bien. Hay que recordar que incluso personeros de la misma Superintendencia de Administración Tributaria SAT han planteado que la entrada en vigor de esta ley va a generar un hoyo fiscal, o sea que en determinado momento vamos a tener insuficiencia de ingresos a partir de tanto privilegio que se le coloca a las empresas y vamos a estar perdiendo aproximadamente 1.500 millones de quetzales anuales. Entonces, ¿cómo hacemos para que este Estado pueda en determinado momento, diríamos, garantizarle a los ciudadanos mejor salud, educación, empleo, si no tiene ingresos? Porque nosotros a través de una ley como esta vamos a permitir que definitivamente la gente tenga privilegios y no pague el IVA, no pague el ICR, no pague otro tipo de impuestos. Bueno, la Gexpro dice que lo que van a lograr es que vengan inversiones de afuera hacia adentro. ¿Creen ustedes que eso es cierto? No lo creemos, definitivamente. De hecho, han habido análisis incluso de gente experta a nivel nacional y centroamericano en el tema tanto de impuestos como de generación de empleo e inversión. Y lo que se está planteando nada más, que en alguna medida puede ser bueno para el país, es que la inversión que actualmente está no se vaya y que los puestos de trabajo que se han generado por esa inversión en el país, pues tampoco se van a perder. Pero que se logre crear más empleo, nosotros definitivamente no lo creemos. Es totalmente falso ese planteamiento, me parece que es un apellido que no le va a esta ley. ¿Qué se puede hacer entonces para generar empleo? Bueno, nosotros creemos que debería de darse un estudio muy fuerte a nivel nacional sobre las causas incluso que han originado toda la situación de pobreza en Guatemala. Hay demasiada concentración de la riqueza, hay demasiada concentración de la tierra y realmente hay inversiones que han venido al país y que están empobreciéndonos aún más. Por ejemplo, el tema de la minería en Guatemala no representaríamos un negocio favorable para el país, ni en términos de ingresos, ni en términos tampoco de lo que es el medio ambiente y los recursos naturales que prácticamente se están depredando y se están perdiendo. Entonces yo creo que definitivamente para que en Guatemala lográramos encaminarnos hacia un mejor desarrollo, habría que también ver las causas estructurales que en Guatemala han generado pobreza, han generado desempleo, han generado migración masiva a Estados Unidos como se está viendo hoy y que definitivamente se ataquen esas causas. En Guatemala, por ejemplo, tenemos una población de 15 millones de guatemaltecos y guatemaltecas, 9 millones de esas personas en edad de trabajar, la población económicamente activa son 5 millones y 3 millones están desocupados o buscando trabajo. Entonces, para lograr atacar eso, yo creo que la política pública debería venir desde el Estado en términos fundamentalmente de educación. La educación es fundamental para el país, pero eso tiene que ver con voluntad política y con que lleguen gobiernos que definitivamente se preocupen, porque en Guatemala hay que hacer, diríamos, una cirugía mayor a todo nivel.
Hemos visto últimamente que el Congreso ha hecho cualquier cantidad de apariciones de leyes y manipulaciones y se brincan de un partido a otro. ¿Qué podemos esperar de este Congreso en relación a esta ley? Bueno, yo creo que lo que se podría esperar en determinado momento son componendas a partir de intereses muy particulares o de intereses, en este caso, de algunos de los sectores o partidos que están actualmente representados en el Congreso. Lo que es necesario lograr entender es realmente a quién va a dedicar también, diríamos, este tipo de propuestas. Y es exclusivamente a beneficiar a un pequeño grupo de empresarios, en detrimento, en menoscabo de los intereses de la gran mayoría, de los intereses de la clase trabajadora del país. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que definitivamente también hay una responsabilidad ciudadana en torno a que, estando ya prácticamente en el contexto dentro de una coyuntura de carácter electoral, habría que también tener uno la suficiente capacidad como ciudadano de saber de que su voto vale y de analizar desde lo mínimo o analizar desde lo amplio también a esta gente que está llegando al Congreso, que de la noche a la mañana se pasan de un lado para otro, y lo que uno está prácticamente evidenciando es que los intereses son intereses particulares, individuales o de grupo, y no son los intereses del país los que están prácticamente viéndose en el Congreso de la República. Es un poco sombrío ese panorama, pero ojalá que los guatemaltecos logremos entender que debemos buscar otras formas. ¿Qué habría que hacer con esta ley para que funcionara o quitarla? Bueno, hay un rechazo generalizado. De hecho, la Cámara de Comercio, que forma parte del CACIF, está en contra de esta ley porque lógicamente va a atentar contra sus intereses. En el caso de los sindicatos también estamos en contra de que esa ley se apruebe porque va a generar mayor precariedad laboral, va a generar, diríamos, más violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo afectaría el salario? Bueno, en el tema del salario hay alguna cosa que es interesante. No es solamente el tema de la ley de inversión y empleo, sino que también, diríamos, hay alrededor de esto otro tipo de políticas, otro tipo de leyes que pesan. Por ejemplo, hay una ley nacional de empleo, hay una política nacional de empleo, hay una política nacional salarial que tiene cabalmente que ver con el tema de la inversión y empleo en Guatemala. Y también está todo el tema del salario mínimo de país. En ese sentido diríamos que hay un contexto mucho más amplio alrededor de esta ley, porque lo que se pretende a la larga es que prácticamente el salario mínimo, que hoy son más o menos 2.530 quetzales mensuales para los trabajadores sin excepción en el país, pueda reducirse a partir de la creación de circunscripciones económicas municipales que devienen cabalmente de la ley de la política salarial a 1.684 quetzales. ¿Qué quiere decir esto? Que si el salario mínimo hoy no alcanza, porque es de 2.530 quetzales, lo van a reducir a 1.684 quetzales. Y es cabalmente hacia ahí donde se va a dirigir la inversión que plantea cabalmente esta ley de inversión y empleo. Entonces van a bajar costos, van a tener mayores capacidades de producir, pero prácticamente lo que estamos hablando es que se va a generar más pobreza en el país y vamos a retornar casi que a los finales del siglo XIX, donde había prácticamente esclavitud para la clase trabajadora mundial. Lo que usted acaba de decir es muy, muy, muy serio, es muy preocupante. Es decir, la gente le quieren reducir su salario, le quieren bajar la cantidad de impuestos que paguen estas empresas y además de eso la población sigue creciendo y hay demanda de servicios. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, el asunto del IX, del Seguro Social? Esa es otra situación que también va a ser afectada porque, por ejemplo, si se instalan cabalmente estas empresas en el interior de la República donde existe pobreza, lógicamente la gente viviendo en pobreza sin un centavo entre la bolsa le llegan a ofrecer 1.684 quetzales, va a decir inmediatamente que sí, aunque eso venga en determinado momento a violar el salario mínimo del país. La gente que tiene hambre sin un centavo entre la bolsa acepta, pero se le va a garantizar que se le puede inscribir en el IX. Ahora, con esos 1.684 quetzales, diríamos, el costo es bajísimo en torno a lo que el IX va a tener que invertir a la hora de que estas personas se enfermen o que le tengan que suministrar incluso medicina o le dé otro tipo, diríamos, de asistencia. Entonces esto va en determinado momento, diríamos, a afectar a la seguridad social y al IX como tal.
Entonces hay muchas cosas que por eso nosotros en el movimiento sindical creemos de que no hay que ver la ley hoy, hay que verla para 5, 10, 25 o más años. De hecho, la ley esta va a dar privilegios fiscales que pueden llegar hasta 55 años para la empresa que se acoja cabalmente a lo que plantea la ley. Como dicen, no hay enfermedad que dure 100 años ni enfermo que lo aguante. Y ese es un punto, me parece a mí importantísimo, porque nosotros creemos que también en determinado momento las condiciones de precariedad que se van a dar, el hecho de que prácticamente, diríamos, hoy somos casi 55% de pobres en este país, con este tipo de leyes, con esos salarios tan bajos, se va a extender aún más la pobreza en el país. Lo que podemos prever en algunos años van a ser procesos graves de ingobernabilidad. La gente peleándose internamente, la gente batallando. Si hoy estamos sobreviviendo, yo no sé cómo le vamos a poner de concepto a lo que vamos a vivir dentro de unos años. Y la migración no va a acabar, la migración va a seguir dándose. Hay que recordar que en el tema, por ejemplo, de ingresos para el país, el tema de la inversión y la importación no son tan fuertes como, por ejemplo, el tema de la remesa. Los más de 1.600.000 guatemaltecos y guatemaltecas mandan más de 5.000 millones de dólares a Guatemala. Y el otro aspecto fundamental de la economía guatemalteca es que de los 5 millones de la población económicamente activa del país, estamos hablando de más de 3,5 millones que trabajan en la mal llamada economía informal. Esos rubros son fundamentales para la economía del país. Ahora, ¿cómo logramos que cambie eso? Aquí, como decía yo antes, tiene que haber una cirugía mayor y debe estar a la cabeza realmente un gobierno que se preocupe por el país y no gente que haga mercadocracia política en la que única y exclusivamente están viendo los intereses de los negocios muy particulares que tienen. Bueno, pues se nos fue el tiempo, Edwin. Estimados amigos, es evidente que no importa si es la izquierda, no importa si es la derecha, todos en Guatemala parecen estar de acuerdo, afortunadamente, en una cosa, y es que esa ley no debe ser tirada así nomás a rajatablas como se pretende hacer actualmente. Un llamado al Congreso es que un llamado a la reflexión, un llamado a Guatemala para que hagamos las cosas con calma. No nos sirve de nada tirarnos con una ley que, al igual que la ley fiscal, después vamos a venir a averiguar que era mal hecha. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y ya saben, aquí, Somatando la Opinión.